Bienvenidos una vez más a la mesa de novedades de Artefacto de Letras aquí en la librería Bonilla. Y hoy tengo el gusto de tener como invitado, llegado de Chile hace unos días, a mi amigo Mauricio Embry. Mauricio, muchas gracias por venir a la mesa de novedades. Y vamos a hablar de esta novela que él publicó en Chile hace un par de años. Sí, 2020. Que se llama La ideología de los perros. Mauricio, ¿por qué ser escritor si eres abogado? Bueno, básicamente hay muchas cosas que uno realmente tiene como una doble, por así decirlo, doble naturaleza, yo diría, ¿no? Por una parte está lo que a uno le apasiona y por otro lado que es la escritura, que es realmente lo que a mí más me conmueve, lo que más me gusta. Pero por otro lado también hay que comer, ¿no? No, pero además de eso, cuando era niño tenía un conocido que era abogado, lo admiraba mucho. Tenía yo en mi ilusión infantil la idea de que cuando uno era abogado luchaba por la justicia. Luego ya me di cuenta de que eran cuentos y eran más narrativas que las novelas que escribo o que escribe la gente, ¿no? Entonces, pero me quedó gustando de alguna manera porque me gusta mucho el debate. El ser abogado te permite también ver distintos puntos de vista, tratar de buscar argumentos, y es similar finalmente a la literatura, que uno también crea su propia narrativa. Por ejemplo, si bien yo no me dedico al tema de los juicios, en realidad cuando uno tiene una postura, por ejemplo, para ganar un determinado caso, también está con una narrativa, ¿no? También está defendiendo una narrativa respecto de algo. Alguien es culpable o inocente por esto, por esto, por esto, por esto. Y más allá de los argumentos jurídicos, siempre hay una narrativa detrás. Por lo tanto, es muy similar de cierta manera a hacer literatura, con la gran diferencia es que el lenguaje es mucho más poético en la literatura y más rico, y no está con estas formas y cosas tan anquilosadas que tiene el derecho. Y las consecuencias a lo mejor no son tan drásticas en ciertos momentos. Depende de quién le preguntemos. Hay autores que han muerto y se han suicidado, pero bueno, y también hay otros que han sido perseguidos. Uh-huh. Pero claro, entiendo, o sea, las consecuencias para el cliente son más terribles si uno se equivoca. Si uno saca un mal libro, no, nadie se va preso. Cuéntanos cómo nace la ideología de los perros. La ideología de los perros nace en un taller literario allá en Chile de un autor, Patricio Jara, que bueno, esto también me hizo el favor en la primera edición y bueno, se replicó en la segunda, de escribir unas pequeñas palabras en la contraportada. Y él nos pidió que escribiéramos sobre el barrio de la infancia, ¿no? Entonces de alguna manera hice y recordé el caso de cuando con unos amigos encontramos el cadáver de un perro, ¿no? Parte un poco esa la historia. Entonces, y aparece también un vecino misterioso, ¿no? Y un par de chicos que de alguna manera me recordaban algunos personajes, digamos, que conocí en mi infancia. Y a partir de eso me di cuenta de que era un cuentito, ni siquiera una narración de un par de páginas. Pero lo interesante era que este perro, además que era el perro del barrio, ¿no? Entonces era interesante porque era de estos perros que no sé si... He visto pocos perros callejeros acá en México, ¿no? Uh-huh. Ahí en Chile todavía hay varios, pero cuando yo era niño era muy común que habían perros que eran como de todo el barrio, ¿no? No era como uh-huh. de que tenían dueños, sino que simplemente a veces tenían un cuartel general, ¿no? Una casa en donde los tenían como más de la familia, pero era de alguna manera un perro del todo el barrio. Todos se preocupaban del perro, que si le sacaban todas las garrapatas en conjunto. Entonces, a partir de ese relato me di cuenta que podía enriquecerse mucho, porque cada personaje del barrio podía ser un mundo en sí. O sea, había un universo que podía de alguna manera ser creado, expandirse. Y cuando me planteé escribir una novela respecto de esto, recordé también que por aquella época, que coincidió también con un evento real, que fue la muerte de un perro que vimos, ocurrió también la detención de Pinochet en Londres, ¿no? Pinochet de la dictadura, digamos, fue el dictador más terrible que hemos tenido, ¿cierto?, en la historia de Chile. Tuvo 17 años en el poder. Hubo torturas, desapariciones, asesinatos. Entonces, de alguna manera, en los años 90, desde el 90 hasta el 98, el 90 termina la dictadura, comienza un
un gobierno democrático, pero en realidad, curiosamente, el dictador sigue siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, finalmente, ¿qué posibilidad hay de tener un gobierno totalmente autónomo si quien tiene la Fuerza Armada, o sea, para cualquier cosa que tú te salgas un poco de lo que la fuerza quiere, no de lo que los militares quieren, pero otro golpe de Estado? Entonces, él termina eso, se va en el año 97, 98 y pasa a ser senador, un senador vitalicio además, ¿no? O sea, él iba a estar en el Congreso sin ser elegido por nadie hasta que se muriera. Y comete el error, me refiero desde su punto de vista, ¿no?, de ir a operarse a Londres, siendo que tenía una orden de detención del juez Baltasar Garzón, juez español, precisamente por asesinatos, ¿cierto?, y torturas cometidas también a ciudadanos españoles. Entonces, y además porque, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional, aquí me pongo abogado, también cuando se cometen genocidios, también cualquier país te puede perseguir desde ese punto de vista. Entonces, él comete el error de ir a Londres, porque él había apoyado a Margaret Thatcher en la guerra de las Malvinas, ¿no?, y piensa que no le va a ocurrir nada. Y efectivamente, después de que lo operan, llega la policía y lo toma detenido. Entonces, ese hecho de la detención de Pinochet en Londres, que además se prolongó por más de 500 días, ¿sí?, casi por ahí por el año 2000, ¿no?, que volvió a Chile por un arreglo político finalmente, ¿no? Supuestamente él después decía que estaba en malas condiciones de salud, entonces como que le dieron un perdonazo, ¿no? Pero volviendo a la historia, me di cuenta de que en esa época, cuando se tomó detenido a Pinochet en Londres, entre el 90 y el 98, en realidad, por lo menos eso, en algunos círculos que no eran tan políticos, porque básicamente no habían sido perseguidos ni torturados, sino gente que de alguna manera o fue pasiva o fue perpetradora, o por lo menos seguidora de la dictadura de Pinochet, no se comentaba nada de política. La gente tenía miedo de hablar de política, también era algo peligroso hablar de política. Pero cuando viene la detención de Pinochet en Londres, la gente vuelve a hablar de política. Y en ese contexto, al volver a hablar de política, también la gente vuelve a la calle, ¿no? Hay protestas, y curiosamente protestas también del lado de la gente que es partidaria de Pinochet, ¿no? O sea, había personas que eran absolutamente contrarias a todo tipo de protesta social, ¿cierto? Pero ahora, como habían sido detenidos a su héroe, ¿no?, a quien ellos consideran su salvador, de alguna manera, porque así era, hacían protestas, y no solo eso, sino que también en aquella época incluso hacían boicot bastante estúpidos, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ir a tirarle huevos a, no sé, el consulado de España, ¿no? A la embajada de Inglaterra, ¿no? O un alcalde que hubo, ¿no?, en un lugar, un alcalde además muy seguidor del régimen exmilitar, además también, no le iba a recoger la basura, ordenó que no recogiera la basura, no me acuerdo si a la embajada de Inglaterra o de España. Pero ocurría eso, ¿no? Y por otro lado también hubo gente, familiares de detenidos desaparecidos, que fueron a Inglaterra a pararse afuera de la clínica donde estaba a protestar. Entonces, ese contexto político también llegó a la infancia, ¿no? De alguna manera, los niños que no habíamos crecido en un ambiente más político, nos dimos cuenta de la política, justo en una edad donde uno también empieza a crecer, ¿no? Es decir, uno tiene unos 11, 12 años, ¿no? Y es cuando uno empieza a interesarse un poco más en la política, que también es el momento en donde uno deja la infancia y pasa a la adolescencia. Y eso es muy importante porque deja también de lado a los padres. De alguna manera, en la infancia los padres son como el mundo, los hermanos también, ¿no? Y luego pasa a ser más importante los amigos, ¿no? Si bien cuando uno era niño le contaba a todos los padres, luego ya los padres ya los deja fuera y le empieza a contar a los amigos. Entonces, la idea era poder crear un personaje, un niño, que de alguna manera, hijo, en este caso, de un ex militar, que es el protagonista, se llama Andrés, y que su padre, un ex militar, ¿cierto? De alguna manera, en el presente de la novela, que es cuando él ya es grande, es acusado, digamos, no acusado, llamado como testigo más bien, a una audiencia de violación por derechos humanos, ¿no? Y el abogado también lo acompaña, ¿no? De alguna manera, y toda esa noche anterior, él de alguna manera como que va recordando los sucesos de su infancia. Luego la segunda parte de la novela es él en su infancia, en el contexto de la detención de Pinochet en Londres, y conociendo la política, porque hasta ese momento él conocía una parte de la historia, que era la parte
de los perpetradores de alguna manera, ¿no? Los defensores de la dictadura. Y cuando ocurre lo de la detención de Pinochet en Londres, los amigos le preguntan, ¿y tú qué eres? ¿Pinochetista o comunista? ¿No? Así como que se divide así la cosa. Y se da cuenta que, por ejemplo, uno de sus mejores amigos tenía familiares que habían sido asesinados, ¿cierto? La chica que le gusta también tenía familiares, o sus padres particularmente habían tenido una situación compleja en términos de que habían sido desaparecidos. Entonces, se genera un conflicto interno en el personaje entre lo que para él es, digamos, relevante en ese momento, que son sus amigos, sus amistades, y lo que sus padres le dicen que es la historia, ¿no? O sea, la narrativa, normalmente vuelvo a eso, la narrativa de sus padres choca con la narrativa de sus amigos, y el conflicto de él no es político cuando es niño, es un conflicto en realidad emocional, ¿no? Eso era lo que me interesaba, poder a través de la historia, de una pequeña historia, ¿no? Muy sencilla, de un niño de un barrio y de sus amigos, crear también, ¿cierto? O recrear más bien un contexto político. Que además, como bien dices, ahora que lo explicas, te pierdes más en la explicación que lo que realmente es la novela, porque la novela es muy divertida, tiene estas fases de los niños, como son los adolescentes, y no hay este desmenuzamiento como el que acabas de hacer, claro, ¿no? que es a lo que te lleva a esa reflexión, sino que es una novela muy entretenida, sí te lleva a la reflexión, pero te muestra esto, un niño que crece en un momento que es clave no solamente para él, sino para su país, ¿no? Y cómo lo enfrenta y cómo el hecho de que las cosas cambien de manera tan llamativa como con la detención de Pinochet y el resurgimiento de los sentimientos de ciertas partes de la sociedad chilena, hace que sus relaciones internas también con sus amigos cambien y se modifiquen, ¿no? Exactamente, o sea, para él el mayor conflicto es que sus amigos de alguna manera se enojen con él por él tener o ser de una familia pinochetista, ¿no? Entonces, el conflicto, por eso digo, es muy emocional y tiene directamente que ver con el querer de alguna manera que lo quieran, ¿no? Vale, eso es lo que el chico quiere, que además es un chico gordito, ¿no? En varias partes de la novela se refiere a se habla en tercera persona como el chico obeso, ¿no? Entonces, el chico obeso lo que quiere es que sus amigos no lo dejen de lado, ¿no? Pero tampoco quiere defraudar a los padres. Entonces ahí viene el conflicto. Y además, luego le gusta mucho una chica, que se llama Frida, además, ¿no? Estamos en México. Se llama Frida. Y que además, claro, él le miente de alguna manera porque quiere gustarle. Y sabe que esa mentira, si bien mentira, es lo único que le va a permitir acercarse a esta chica. Entonces por eso digo, una historia, como bien comentas, sencilla en cuanto a que básicamente está centrada en el grupo de chicos y también tiene varios elementos pop de la época, de los caricaturas, los dibujos animados, como los monitos, como decíamos nosotros en Chile, que veían en esa época, particularmente Dragon Ball, por ejemplo, que era algo que estaba muy presente en aquella época, los juegos de infancia, de barrio, ¿no? El fútbol, qué sé yo. Y lo que ya habíamos platicado, la comida, ¿no? Aprovechando que el personaje es un chavo que está gordito, como dices, está toda esta descripción de una comida muy hogareña chilena y, como bien dijiste al principio, este personaje misterioso, que no vamos a decir absolutamente nada de él, pero que también representa a un grupo de la sociedad chilena que luego tuvo que enfrentar cosas, ¿no? Así es. Claro, el vecino que comentaba que apareció desde el inicio, desde el primer relato, vamos a decir el nombre nomás, Arnoldo, él, claro, tiene un pasado que está relacionado íntimamente con el tema político y con efectivamente ese misterio es el que se va develando a partir de la novela, en las 3 partes de la novela. Y ya después de 5 años de que ha sido publicada, de que los invito a una charla como cualquiera, el podcast que creé hace mucho tiempo, donde hay una plática con Mauricio acerca del libro también, que ha seguido, además, bueno, de las novelas por entregas que has hecho para Caravana, que ha seguido.
Sí, bueno, solamente comentar brevemente, ya que mencionaste Caravana, con un amigo, Giancarlo Poma, que es director de una revista, junto conmigo, que soy editor, de revista Caravana, que se puede buscar fácilmente, ¿cierto?, en revista Caravana, en internet aparece, que busca efectivamente, como bien dices, rescatar la novela por entrega, pero no solamente son novelas, sino que también son textos que la única condición que requieren para poder ser publicados, además de su calidad, que obviamente es fundamental para nosotros, es poder dividirla en 5 partes, que son las 5 partes que se van liberando una semana tras otra hasta completar las 5 semanas, ¿no? Y pues hay textos de poesía, textos de ensayo literario, hay textos de, bueno, cuentos y también novelas cortas. Y en ese contexto, claro, publiqué 2 novelitas cortas. Una se llama Simbiosis, que es una novela, efectivamente tiene que ver ya con un tema más de novela negra, ¿no? Ahí me sale el abogado, como cada parte, cada novela es como una declaración de un testigo. Y eso permite, digamos, que uno vaya también develando un misterio. A mí me gusta mucho la novela policial y por eso ocupo quizás ese tipo de estructura. Y la segunda que salió, si no me equivoco, ya este año, bueno, ya tengo borrado. Desde el año pasado. Sí, el año pasado, sí. Que se llama Los Poetas de la Plaza Brasil. Y que ahí es básicamente perfiles falsos, ¿no?, de poetas que también no existen, pero que la novela trata como si existieran, de manera similar a lo que hace un poco Bolaño con literatura nazi en América. Y el periodista va entrevistando en el año 2011 a distintos poetas que están en una plaza de Santiago que se llama la Plaza Brasil, y todos son poetas vinculados a distintos tipos de pérdidas, ¿no? O sea, todos son perdedores en el sentido de que de alguna manera están como fuera de lo que la sociedad considera normal. Que si hay personas que han sido perseguidas políticamente también, volviendo al tema político que es relevante para mí. También hay personas que tienen problemas emocionales, más bien, alcoholismo, que sí. Entonces, son 5 poetas y cada una de las partes es un perfil diferente. Y ahora sí, estoy como los políticos que les preguntan una cosa y salen con lo que ellos quieren. Ese yo escribiendo, estoy pronto a publicar el próximo año una novela. Tampoco quiero develar tanto, pero básicamente está ambientado en la época universitaria que del año 2006, más o menos. Okay. ¿Ya? Y el año 2006 fue muy importante también en mi país porque políticamente hubo una revolución pingüina que se llamó pingüina porque los escolares ocupaban en esa época un uniforme que lo hacía parecer como pingüinos, ¿no? Entonces se le llamó la revolución pingüina y protestaban de alguna manera por el sistema educacional que precisamente fue herencia también de la dictadura, ¿no? Entonces eso también repercutió no solo a nivel escolar, sino también los universitarios, la mayoría se sumó a esto, ¿no? Pero hay una universidad en la novela, que en la realidad también ocurrió, ultraconservadora, quien decidió no sumarse a eso, ¿no? Ese es el contexto, pero también, al igual que pasa con la ideología de los perros, hay tres o cuatro personajes, 3 particularmente se van cada uno desde su perspectiva contando lo que ocurre, y estos estudiantes deciden cometer un crimen, ¿no? Okay. Cometer un crimen en este contexto político, pero también basados en ideas filosóficas principalmente de Nietzsche, ¿no? Ellos tienen como una secta, por así decirlo, que le rinde mucho tributo a Nietzsche y deciden, basado en eso, considerar que van más allá de la moral, y también eso es como contrario a lo que le están enseñando precisamente en la universidad, ¿no? Que es ultraconservadora, como decía. Entonces, básicamente también una novela en ese sentido policial, muy psicológica, y por lo menos el nombre que tiene por ahora, no sé si irá a cambiar, se llama Los Endemoniados, porque precisamente es de alguna manera una parodia de los demonios, o también Los Endemoniados, si se traduce de las dos formas, de Dostoyevsky, okay, que también critica, ¿cierto?, de alguna manera el nihilismo en el caso de Dostoyevsky. Y es como una novela que de alguna manera siempre estuvo en mi cabeza de niño, porque de las primeras cosas que me gustaron mucho fue Crimen y Castigo, luego leí Los Hermanos Karamazov y Los Demonios, y siempre quise hacer algo parecido. Entonces quise hacer como una parodia de Los Endemoniados, pero ambientado de alguna manera en Chile y en el contexto de la Revolución Pingüina. ¿Y cómo ves la literatura chilena hoy en día?
La literatura chilena creo que tiene bastante potencial. Ahí particularmente, y esto me gusta mucho porque siempre ha sido la literatura en general, no solo en Chile, bastante machista, en el sentido de que los nombres que normalmente están en la librería y resaltan son más bien masculinos, ¿no? Entonces, hoy, yo diría que desde hace bastante tiempo, hay varias mujeres autoras que han ido tomando mucho vuelo en el último tiempo y que son grandes autoras, sobre todo novelistas. Nosotros siempre nos hemos caracterizado más por ser buenos poetas. Ujú. Creo que ha tenido en Chile y también en general en Latinoamérica grandes autoras, ¿no? Y autoras que de alguna manera han cultivado grandes novelas y también de género, ¿no? De terror, qué sé yo, ¿no? En Chile particularmente, por ejemplo, hay una novela que a mí me gustó mucho de Alia Trabuco, que creo que ahora salió, se llama Limpia, ¿ya? Okay. Creo que ahora salió una serie en Netflix, no estoy seguro, ¿no? Pero es una novela bastante interesante que trata sobre una trabajadora de casa particular, como decimos jurídicamente en Chile, pero el nombre que normalmente la gente conoce es como nana, ¿no? Como, que además trabajaba, no, todavía hasta el día de hoy, pero cuando yo era niño era muy común, puertas adentro, es decir, era prácticamente una esclavitud moderna, ¿no? Porque tenían a la persona trabajando todos los días sin horario, con una salida a la semana y cada 2 fines de semana un domingo, nomás, una cosa así. Entonces, es la historia de una trabajadora, como digo, de casa particular, que sin develar mucho, pero que también en un contexto parecido, ¿no? Hay como una muerte y ella va hablando y escuchamos su voz constantemente, ¿no? También, bueno, hay otra autora también famosa, Paulina Flores, otra Carolina Brown, eso desde el punto de vista, como comentaba, más como femenino, de autoras, digamos. Y por otro lado, bueno, hay grandes autores que están consagrados como Álvaro Bizama y, bueno, Alejandro Zambra, que es uno de mis autores favoritos, que además vive acá en México, según entiendo, y que tiene novelas que de alguna manera a mí también me han inspirado bastante. La más famosa es Bonsai, pero también tiene una novela que es mi favorita, que se llama Formas de volver a casa, en donde también hay una historia de infancia ambientado en la época de la dictadura, ¿no? Y en ese contexto él dice un par de frases que a mí me marcaron mucho también al momento de escribir La ideología de los perros, y que tiene que ver con, principalmente, como decía, él decía algo así como que existen en la época de la dictadura protagonistas, ¿no? Que son los padres. Los padres son los protagonistas de esa historia, porque o son los que son torturados o los torturadores, ¿no? Y los hijos, ¿qué son? Son como personajes secundarios de alguna manera, ¿no? Zambra tiene algunos años más que yo, entonces yo siempre pensé que de alguna manera esta era como una tercera generación, de cierta manera, ¿no? Ya no lo digo tanto porque ya estoy 37 años, cuando recién publiqué la novela tenía como 31, 32, entonces ya podía dármelas de joven, ahora ya que soy de medio uso ya no lo digo tanto, pero sí creo que es como literatura de los hijos, nietos, por así decirlo, ¿no? Y eso es muy relevante desde el punto de vista de la posmemoria, porque la posmemoria de alguna manera es cómo afecta la dictadura no solamente a las personas que directamente viven la tortura o los asesinatos, sino también a los hijos de estas personas, ¿no? También en Argentina hay algunos autores que han sido famosos por escribir de este tipo de novelas y de historias, ¿no? Y como decía lo último, saliéndome un poco de Chile, creo que también es relevante la literatura de autoras mujeres, ¿no? Como por ejemplo Mónica Ojeda, también, ¿no? Samantha Schweblin, que además fue mi profesora en algún momento, y que estoy justamente ahora leyendo su último libro de cuentos, que está muy muy bueno, El buen mal se llama, así que recomendadísimo. Pájaro en la boca también, muy bueno. Entonces, eso en general. Ok. ¿Y dónde consigue la gente La ideología de los perros? Bueno, La ideología de los perros hoy, además de Librería Bonilla, que van a quedar varios ejemplares para que puedan adquirirlo, básicamente en busca libre, hoy en día se puede pedir y solicitar para que llegue, digamos, a México, ¿no? Así que hay que aprovechar porque ya quedan pocos ejemplares de esta edición, así que
No sé si irá a salir otra, pues puede que no, pues porque me estoy concentrando más bien en esta segunda novela. En la nueva. Entonces, así que si les interesa, es el momento. Ok. Mauricio, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Mi Instagram es Mauricio Embry, todo junto. Embry se escribe EMB larga, RY, y con eso ahí me pueden encontrar sin problema. Ok. Y también Revista Caravana, también pueden ubicarla en Instagram. Que Revista Caravana, que también tenemos por lo menos un podcast publicado, tenemos uno grabado, pero no está publicado. Esto tiene la característica de reunir autores de todo el continente. Sí, efectivamente, o sea, hay autores mexicanos, hay autores, bueno, peruanos, españoles, colombianos, así, chilenos también. Así que, no, esa era parte de la gracia, es decir, poder de alguna manera incluir a personas o autores y autoras de distintas nacionalidades. Y como decía, la única limitante de esto, si a algún autor o autora le interesa postular también, ¿no? O sea, como, bueno, pueden contactar. Y la única limitante, como decía, es que tiene que estar dividido en 5 partes. Pero eso no es limitante, está por ahí, si las cosas siempre se pueden dividir en 5 partes. Así que, no, bienvenido a todos los textos. Lo que más nos interesa es la innovación. Hay, por ejemplo, incluso novelas gráficas, borradores de novelas gráficas, ¿no? Entonces, nos gusta jugar con los formatos. Nos gusta que hayan innovación, calidad y compromiso. Yo diría que esos son como lo que más nos importa a Giancarlo Poma, que además le mando un saludo si es que me está viendo desde acá. Es que uno de mis mejores amigos y un grandísimo escritor. Así que... Está allá en Lima. Hay que decir, porque él no es chileno, él es peruano. Él es peruano, no, sí, claro, perdón, no lo comenté. Es cierto, es peruano y vive en Lima. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter y en Blue Sky como @cernícalo, y les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto transmedia de Bonilla, distribución y edición, que tenemos nuestro website, que tenemos nuestro TikTok, que tenemos nuestro canal de YouTube, que tenemos 2 podcasts, La Letra Sonora y La Construcción de la Letra, y que tenemos también nuestro Instagram, y creo que es todo, que ya es suficiente. A Yaroslav, muchas gracias por la grabación de este programa. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.